Cuando, yo creo que sí, cuando queráis, sí. Bueno, no sé si era falta. Polo. Sí, igual no. Sí. ¿Ahora sí? Sí, a ver. Pues quitar, no sé si era falta el micro. Creo que sobre todo por la retransmisión. Por la retransmisión. Vale, claro. Sí, Sí. nos vemos a internet. Ahora sí. Hasta yo me oigo ahora. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias a la librería Alberti, a Lola, a Iñaki, a todos que siempre nos acogen de forma tan cálida. Y estamos esta tarde aquí, como obviamente sabéis, para presentar en conversación, porque yo creo que es la mejor manera de desmontar un poco un libro y de entender las razones y los mecanismos, ¿no? De una novela y de una escritora. Estamos hoy entonces para hablar, más que para presentar, para hablar sobre La Ventana, que es la segunda estupendísima novela de Isabel Alba en la editorial Acantilado. Nos acompaña Elena Medel, a quien desde luego agradezco su generosidad y su disposición. No le sobra el tiempo, pero sí que es cierto que tanto Isabel como yo recurrimos a ella de manera intempestiva y un poco pirata, y ella se mostró muy generosa y muy encantada, porque creo que ha sabido entender con mucha claridad la materia de la que está construida la novela de la que hoy hablamos, ¿no? La Ventana. La voz de Isabel es, yo creo que de las más especiales e interesantes de la narrativa contemporánea. Es una mujer con una escritura desde luego muy firme, con un sentido literario extraordinario, pero con una capacidad de analizar lo que tiene inmediatamente delante y muchísimo más allá, ¿no? De hacer un juego de collage, quizá como el que también hace la protagonista de esta novela, para mostrarnos todos esos pliegues, esas partes, ese tejido que compone la realidad, ¿no? Y que es mucho más hermoso, doloroso y denso de lo que a primera vista parece, ¿no? Desde luego no es una debutante, y no lo digo de manera insensible, pues no es una cuestión de edad, no es una debutante porque se ve en el tino y en el pulso que tiene a la hora de escribir, ¿no? Que creo que eso también es otra de las cosas que conquista de tu novela, ¿no? De todo lo que se trasluce, todo lo que sabes, todo lo que ya has entendido del mundo y de la condición humana, ¿no? Y que también reflejas en la novela. Así que os dejo con ellas dos, que van a, no sé de qué, porque lo han el medio improvisado, que es siempre lo más interesante, yo creo. Van a conversar sobre La Ventana, sobre literatura, sobre, no sé, sobre aislamiento, sobre arte y sobre cómo nos puede llegar a salvar también, ¿no? La belleza reconstruida, aunque sea a pedazos, ¿no? Así que os cedo el micrófono y me quedo aquí simplemente de pegote. Ay, que se acopla. Mira, se acopla. Espera. Sí, apágalo. Apágale. Y yo abro. Eso es. No. Quizá a lo mejor nos lo vamos cambiando o... No, está muy alto. Vale. A ver ahora. Sí, creo que sí, vale. Pues bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer volver siempre estar siempre en la Alberti y es un placer además estar aquí para hablar de un libro precioso como es La Ventana de Isabel Alba. Precioso en el sentido de, yo creo, del valor hermoso que esconde y de todos los brillos que permite su lectura. Así que muchísimas gracias a Isabel y a Acantilado por la propuesta. El libro lo abre un poema de Emily Dickinson. Dice: la esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma y canta una melodía sin palabras y nunca se detiene del todo.
A mí me gusta pensar que los libros van conversando los unos con los otros, y justo cuando estaba releyendo La ventana, tomando notas para esta presentación, estaba al mismo tiempo leyendo, no era premeditado, un libro que se titula Mi Emily Dickinson, de Susan Hope, que es una especie casi de lectura acompasada. Ella va casi leyendo a Dickinson y tomando notas de lo que le despierta la lectura. Y yo había subrayado: el poeta jamás es solo una mujer o un hombre. Cada poeta tiene su dosis de fuego. El poeta es un espejo, el poeta transcribe. Y me gustaba pensar en que esa frase de Susan Hope sobre Emily Dickinson tenía que ver con la actitud de escritura de Isabel Alba en La ventana, esa voluntad de ser un espejo de la realidad, un espejo de lo que sucede. Hay muchas realidades diferentes en el libro. Vamos a ir saltando de un tema a otro. Tenemos algunas cuestiones que nos habían interesado y que pensábamos que son las que podíamos hablar, pero bueno, vamos a ir más o menos, ya digo, ¿no?, asomándonos a una y a otra como quien se asoma por la ventana. Es una historia de historia llena de capas. A mí me parece que hay muchas lecturas posibles en un libro que es sencillo en apariencia, pero que es complejo en su construcción, que ya digo que tiene varias interpretaciones distintas. Está esa ilustradora que sale del confinamiento, que intenta reconstruir su relación con el mundo, su relación en distintos planos. Casi la primera pregunta que quería hacerte, ¿no?, para empezar esa conversación, tiene que ver con el proceso de escritura, ¿no?, con el hecho de que sea un libro tan pegado a lo que ha sucedido, pero al mismo tiempo que trasciende lo que ha sucedido. Entonces, ¿cómo te enfrentaste a la escritura? ¿Cómo surge? Bueno, ¿se oye? Sí. Vale, perfecto. Nada, primero daros las gracias a todos por estar aquí, y a Elena y a Sandra y a la librería. Y bueno, sobre lo que me estás comentando del proceso, para mí La ventana ha sido un libro extraño, que he escrito de una manera muy diferente a todas las novelas anteriores. Yo durante el confinamiento estaba terminando una novela, no pude acabarla, me quedé completamente seca literariamente, era incapaz de seguir trabajando, y es un año después, en marzo del 21, cuando de pronto me encuentro sentada delante del ordenador por un impulso y empiezo a escribir. Y eso es muy inhabitual en mí. Yo trabajo mucho los libros en la cabeza durante años. Cuando empiezo tengo muy claro lo que voy a escribir, y en este caso no fue así, fue algo repentino. Me senté y empecé a escribir una historia que transcurría además precisamente en el momento en que yo la estaba escribiendo. O sea, que iba introduciendo en el libro la realidad, todo lo que me rodeaba en el 21 y todas las ventanas por las que nos abríamos al mundo, incluidas las ventanas de internet, noticias, etcétera. Todo eso lo iba aportando al libro al mismo tiempo que reflexionaba sobre lo que había ocurrido en el 20 durante el confinamiento y justo después. Y bueno, de la misma manera el personaje también fue surgiendo poco a poco, este personaje que es una ilustradora, y sí, fue un proceso muy diferente de escritura en el que iba muy a ciegas, y yo misma me sorprendía día a día con lo que iba escribiendo. Una de las ventanas posibles de esta novela tiene que ver con la realidad, ¿no? Lo decíamos ya, y con distintas lecturas, por así decirlo, con distintas capas, ¿no?, de la realidad. Está por una parte, bueno, pues la histórica, digamos, más viva, ¿no?, que tiene que ver con lo que estaba sucediendo
en el primer párrafo prácticamente, no sé si es como la quinta o sexta línea, ya aparece una mención a la mascarilla. Además a mí me ha gustado mucho también como está, bueno, pues gestos casi que tan cotidianos como enviar un WhatsApp están integrados en la narración de una manera muy natural, ¿no? Muchas veces me gusta mucho esa voluntad que hay de ser un espejo, ¿no? De ser una transcriptora de la realidad por parte de la voz que narra. Está por una parte, ¿no? ese plano que tiene que ver con la pandemia, con el confinamiento, etcétera. Está también la realidad social, que yo creo que ahí sí que podemos zambullirnos más adelante porque hay un montón de vetas diferentes en la novela. Está también la realidad de lo íntimo, ¿no? Esa peripecia de la ilustradora que se está, bueno, pues una vez más, ¿no? Forjando ese nuevo vínculo que tiene con el mundo que la rodea, que también es el vínculo que tiene con ella misma. ¿Cómo fuiste tejiendo todas esas realidades? O cómo, no sé por qué realidad a qué realidad quieres que nos asomemos primero. Estaba pensando a qué realidad quería que nos asomáramos primero, pero es que están todas vinculadas, o sea, no puedes separar unas de otras. Yo pienso que quizá el punto de partida, excepto es el confinamiento y la pandemia, pero por el hecho de que ahí se abre una grieta y de pronto todos nos encontramos frente a la realidad. Iba a decir a la realidad real, me refiero que empezamos a ver, bueno, en qué falla nuestra sociedad, qué cosas no están funcionando y empezamos también a sentir, que yo creo que es muy importante porque nos ha cambiado muchísimo, que somos contingentes, o sea, ya no somos eternos. Ahí vemos todas nuestras debilidades y también vemos las debilidades de la sociedad y lo poco que nos ampara en esos momentos. Creo que, y eso es lo que enlaza unas realidades con otras. No sé si, bueno, lo he explicado bien, pero para mí ese es el punto de partida. De pronto abrir los ojos y decir, pero ¿qué es esto? Esto es nuestro mundo, esta es nuestra realidad, la de todos, ¿no? Y estábamos ciegos y esto nos lo ha puesto delante. Y es, por un lado, verlo, y para mí era importante dejar testimonio de lo que estábamos viviendo y viendo. Entonces, en ese sentido sí hay una parte de testimonio y otra parte de ver qué íbamos a hacer con todo eso, si lo íbamos a ser capaces de reconstruirlo, o esa frase de vamos a salir mejores, o como sociedad en libertad. Pienso que hemos salido mucho, haciendo un spoiler, hemos salido mucho peores como sociedad, ¿no? Pero estaba todo ahí y eso era importante que no se borrase, que quedase testimonio de todo eso, ¿no? De hecho, hay un momento en la novela que hay como en eso, pues la novela es un largo monólogo interior que va, bueno, pues es casi como un río, ¿no? Que va de repente, bueno, pues en algunos momentos reposa un poco más, en otros se encalla en algunos meandros, pero va, bueno, pues avanzando y avanzando, ¿no? Con ese lenguaje que se va haciendo, que luego te voy a sacar el tema, ¿no? Pero por quedarnos un poco en la realidad, ¿no? Hay una reflexión en ese largo monólogo, ¿no? Sobre ese vamos a salir mejores o vamos a salir peores. Y ahí, cuando leemos al final, leemos siempre, en cierto modo, arrimando el ascua a nuestra sardina y buscando lo que nos interesa. Y yo leía la novela buscando, escudriñando qué había de político, y me ha gustado mucho el hecho de que es una novela profundamente política y al mismo tiempo sutilmente política. Justo antes, cuando estábamos conversando fuera de micrófono y en una terraza, hablábamos sobre la posibilidad de contar lo político desde la sutileza. Y hay al inicio, además justo de la novela, hay una escena en la que la protagonista está mirando por la ventana y distingue a una mujer en una casa.
esa mujer es una trabajadora doméstica porque lleva mascarilla, no está en su espacio de residencia, sino en su espacio de trabajo. Y ahí hay 2 páginas con una carga política fortísima, con una reflexión de mirada viva hacia lo social y de compromiso hondísimo, como digo, cargada de sutileza y cargada de hondura, ¿no? En esa tensión sobre cómo contar la realidad, cómo contar lo social, y hablábamos de algunas claves, ¿no? Hablamos de Ginsburg y me contabas algo que para mí ha sido muy, muy iluminador en ese sentido, ¿no? Cómo contar lo político desde el detalle y también desde lo cotidiano. Sí, ahora no sé si le he dado bien. Para arriba. Hoy, Ahora. pues lo tenía encendido y lo voy manejando al revés. Sí, yo te comentaba ahí que para mí desvelaba más un pequeño detalle, ¿no? que toda una descripción de una situación, y que la literatura, por lo menos para mí, debía tender a buscar esa frase que requería un montón de trabajo, que diera justo en el clavo, que describiese ese pequeño detalle que nos desvela algo de la realidad. Y bueno, con todo ese tema de la mascarilla, es que en el libro, un tema que está muy presente es la relación entre el espacio y el poder, que es un tema que siempre me había inquietado, pero que con el confinamiento pues aún lo sentí más presente y indagué mucho más en él, y está ahí la relación esa que hay entre, bueno, como el espacio del que disponemos, el espacio propio, es el que señala cuál es nuestro poder. Quien carece de espacio, y hablábamos también de los cuerpos y hablábamos de género, cuando ni siquiera tu cuerpo es tuyo, no tienes ningún poder, ¿no? Y bueno, y lo que tú comentabas de la trabajadora doméstica es que estaba en un espacio que no le pertenecía, en el que no tenía ningún poder, que la persona para la que trabajaba probablemente estaba sin mascarilla, porque ya la protegía la trabajadora, ¿no? Que era la que allí no tenía poder, ¿no? Y sí está muy presente ese tema en el libro. Voy a abrir, sin cerrar esta ventana, voy a abrir otra, voy a asomarme a otra, porque no hemos hablado de precariedad, no hemos hablado de los cuidados que están también presentes en la novela, pero me has mencionado el espacio, que yo creo que es uno de las referencias en torno a las que se construye la ventana, ¿no? Está por una parte esa presencia del espacio, que es físico, que es también simbólico, el espacio propio, también el espacio propio del cuerpo, por así decirlo, ¿no? Y por ejemplo, pues había subrayado una frase, dice: su cuerpo es un lugar confortable, ¿no? El cuerpo también como sitio, por así decirlo, o la relación con los espacios, ¿no? Cuando ella habla cuando dice más cerca de su casa, de la de verdad, ¿no? ¿Cuál es el espacio al que pertenecemos? Y al mismo tiempo también, ya desde el comienzo, ¿no? La ventana es una novela en la que cada palabra significa algo, ¿no? Según el diccionario, pero tiene una carga simbólica mucho más potente, ¿no? No hay ninguna palabra inocente, no hay ninguna palabra al azar, todo dice más de lo que nos indica la academia. Y en el caso de la ventana, ¿no? Desde el símbolo del título, hay un momento en el que dice también: y ahora tan lejos, frente a una ventana que da a muchas otras ventanas iguales. Para nosotros, cuando estamos mirando desde la calle, por ejemplo, un edificio, todas las ventanas son iguales. Eso, bueno, pues convierte el paisaje en algo uniforme. Y sin embargo, cada casa es diferente, cada casa para quien lo habita es única, ¿no? Por así decirlo. Me gustaba mucho esa tensión, ¿no? Que había entre lo público y lo privado. También la ventana nos permite ver el mundo, pero permite también que el mundo vea cosas quizás de nosotras, de nosotros que no queremos que descubran. No sé, te lanzo un poco ahí, o te invito a asomarte a lo que tiene que ver en cuanto a la presencia del espacio en la novela, el símbolo de la ventana.
bueno, cuando estábamos encerrados, las ventanas efectivamente, y digo las ventanas en plural, fueron las que nuestra relación con el mundo y con los demás, porque ahí puedes incluir todas las ventanas también de internet, ¿no? Y todo lo que, el bombardeo ese que nos llegaba por todas esas ventanas, eso, y esas ventanas a veces podían representar, pues eso, alivio, lo que es, nuestra relación con lo de fuera, un abrirnos al exterior, y otras veces un peligro, y eso también, ese doble juego de la ventana creo que está muy presente, ¿no? La ventana como riesgo, la ventana como posibilidad única en ese momento, lo de fuera y lo de dentro, son cosas que sí que están a lo largo del libro, pero que creo que en esos momentos estuvieron muy presentes en todos nosotros, ¿no? Y los miedos por un lado, y también la vertiente positiva que nos generaban todas esas ventanas. Hay un aspecto de la novela que a mí yo he disfrutado muchísimo, ¿no? Como decía, cada cual cuando lee intenta, en cierto modo, ¿no? Buscar los rastros propios que puede haber en los libros ajenos, y a mí me quedé muy admirada con la construcción de la novela, con toda la parte formal, ¿no? Lo hablábamos. Es una ilustradora, la protagonista, por lo tanto su lenguaje de comunicación no es la palabra, sino que es la imagen, ¿no? Que tiene un código simbólico vinculado a lo que se ve, más que a lo que se dice, ¿no? Tiene una relación con el lenguaje, con la comunicación que es diferente. Es una ilustradora que encuentra en el collage su salida, por así decirlo, creativa, ¿no? Se subraya además mucho que está en un momento en el que ella no trabaja. Ahora, en un momento te pregunto por esa cuestión, ¿no? Por esa cuestión de la precariedad en la novela, pero ella se dedica a hacer collage. De hecho, la novela, en cierto modo, me parece que está construida casi como un collage. Juega mucho con esa... Es una novela casi eso, construida por capas, ¿no? Y por capas que tienen que ver con las distintas relaciones también que ella establece con el mundo. Y hay algo que me interesa mucho, y te lo decía antes, ¿no? Y es que el lenguaje es como si fuera tanteando la realidad, como si estuviera como si la palabra fuera con la mano intentando palpar qué hay e intentando reconocer, ¿no? El lenguaje es urgente y el lenguaje se atropella incluso porque quiere decir y decir y decir, se va superponiendo por capas, ¿no? Como en ese collage para generar mensajes, ¿no? Me gusta también esa sintaxis que es entrecortada, que va casi pisándose, que muestra un idioma que está en construcción, en tanteo, ¿no? Decía. Y es algo que cuando escuchaba a Sandra que hablaba sobre ese tino, ¿no? en la escritura, que es fruto de quien conoce el lenguaje, pero también me gusta mucho que al mismo tiempo hay una voluntad de jugar casi con el lenguaje, lúdica, ¿no? Que tiene que ver a lo mejor quizá con la experimentación casi del collage. Y aquí te quiero preguntar por la escritura, no tanto por la cuestión de cuándo surge la idea, cómo surge, sino también por el propio hecho de sentarte a escribir y de la relación que tienes con el lenguaje y en este libro en concreto y quizá en comparación con otros libros. Sí, ¿se me oye? Sí. Vale, yo te comentaba cuando estábamos tomando algo que yo trabajo frase a frase y que incluso a veces parto de un párrafo y lo voy reduciendo hasta encontrar la frase exacta que puede decir lo que yo quiero y mucho más, y te decía, incluido el silencio, y a veces juego con los blancos, intento buscar la mínima expresión, pero que toque lo esencial, ¿no? Entonces siempre había trabajado así y que es una manera de trabajar muy costosa, porque el ir línea a línea te lleva muchísimo tiempo, no es como eso de escribo de un tirón, no, y luego cojo ese borrador y lo rehago. Yo nunca escribo borradores, yo tengo borradores de frases y luego paso a la siguiente frase y así. Y en cambio en este libro algo cambió.
y sí a mí me resultó muy experimental, muy enriquecedor y muy mágico. Tenía la sensación que, bueno, las palabras que yo no sé cómo expresarlo, que son lo más bello del mundo, ¿no? Y que esta vez iban de algún modo solas más allá de lo que habían ido hasta ahora. Y te decía que al terminar dije, me sentí satisfecha por primera vez y dije, madre mía, estoy como he ido a otro nivel, he escrito de otra manera. Y sí que había ahí, bueno, un proceso diferente por el que me dejé llevar. O sea, que actué dejándome llevar. De repente aparecía esa necesidad continua de repetir, de repeticiones, de juegos, de repetir momentos idénticos una y otra vez, que en realidad luego pensándolo tenía que ver con el proceso de rumiación de la protagonista, ¿no? El estar dando vueltas siempre a lo mismo, eso que todos, creo que todos hemos compartido en un momento dado, ¿no? Y luego, por ejemplo, otra cosa que te comentaba que a mí me tenía fascinada es que los puntos se ponían en lugares donde yo decía, ahí no puede haber un punto, pero es que ahí había un punto y tenía que estar ahí. Luego, personas que han leído el libro decían, ojo, qué bien estaba ese punto, porque justo ahí había un corte, y yo no había sido consciente de eso, pero sí había sido consciente de que no podía quitar ese punto y que tenía que ser así, o que tenía que volver a repetir aquello y decía, ¿lo vas a repetir otra vez? Sí, claro, es necesario. Entonces fue un proceso muy especial y muy gratificante en ese sentido, que al terminar yo sentía que en ese juego con la palabra, en ese, bueno, enfrentarme a ella y pues que habíamos dado juntas un paso, no sé, adelante. Sí, y es que hay algo que yo creo que se nota, que es ese disfrute del lenguaje, ¿no? Y además de juego, ¿no? Decía, como una voluntad casi lúdica de decir, bueno, ¿qué puedo hacer con las palabras? Que en cierto modo también tiene que ver con la actitud que tiene muchas veces la protagonista con las imágenes, ¿no? ¿Qué puedo hacer con las imágenes? Que no, también como va ella describiendo. A mí me había apuntado también una frase hacia el tramo medio de la ventana. Ella piensa que la escritura es la inseparable compañera del tiempo, y ella no da valor alguno al tiempo. El tiempo no le concierne, le es ajeno. En cambio, le obsesiona el espacio. Siempre lo obsesionado del espacio, ¿no? Que regresa a través del espacio al centro, ¿no? Al corazón de la ventana. Es una, bueno, pues la protagonista sale del confinamiento con cierta, bueno, pues empieza en cierto modo a enfrentarse a la realidad nueva, ¿no? Que dice, bueno, pues hay otra cita, ¿no? Que había anotado. Instagram representa un mundo que ya no existe, murió a finales de 2019. Ese cambio de tiempo y cambio de mundo, y ella intenta, bueno, pues recomponer todas sus distintas relaciones y todas esas ventanas que tiene abiertas al mundo, empezando por sí misma, siendo por la familia, por las amistades, por los empleadores, por los vecinos, por la comunidad. Ella intenta, digamos, ir, bueno, pues en ese collage que es su vida, ¿no? Que es como esos cuadernos que ella intenta agotar cuyas páginas intenta agotar con imágenes. Ella intenta ir, bueno, no sé si recomponiendo, no sé si intentando, bueno, pues colocarlo todo como buenamente puede, ¿no? En su sitio. Hay una extraña voluntad en ella. No sé cómo la definirías tú. Bueno, yo creo que ahí hay un elemento muy importante, y es el del duelo, que quizá pues a menudo, como el libro habla de la pandemia, pues, pero hay otros temas que además tienen mucho que ver también con la pandemia, y son las pérdidas, ¿no? Y las pérdidas muy traumáticas que hubo en aquel momento. Y la protagonista ha perdido al principio de la pandemia a su pareja, a la persona de la que está enamorada y a la persona a la que ama. Entonces, claro, ese luego tenerse que recomponer cuando hay una pérdida, es como cuando falta una ficha en el juego y tienes que volver a recolocarlo todo, y las relaciones cambian porque ahí hay alguien que ya no está, que ha dejado un hueco, y a la vez está porque está contigo, está, como ella dice en algún momento, no solo en su memoria, está en los mensajes de WhatsApp, está en... Claro,
Entonces creo que ella, esa pérdida se produce cuando está confinada sola, y a partir de ahí tiene que reconstruir y ve cómo el mundo va muy por delante y ella no puede seguir ese ritmo, ¿no? Creo que eso por desgracia le ha pasado a muchísima gente, ¿no? Eso de perder a alguien y luego que de pronto pues que es normal por instinto de supervivencia, la gente quiere pasar páginas, salir adelante, esa vía del escapismo, y ella se encuentra que ella no está capacitada para eso y que tiene que, en efecto, recomponer y reconstruir su vida, sus relaciones, reconstruirlo todo y reconstruirlo a partir de la pérdida de la persona a la que ama. De hecho, estaba escuchándote y estaba acordándome de los títulos de los cuadernos de collage que también tienen, creo que ya decía que no hay nada al azar. Uno de los títulos es Lo que se ha roto, otro es Lo que queda y otro es La espera. Me parece que son casi como pequeñas novelas dentro de la novela, ¿no? Y también juegan mucho a esa posibilidad de que en toda la reflexión, en todo ese hilo de conciencia haya bueno, pues nuevas capas, ¿no? de historia. Ahí entra también, que tú habías mencionado antes, el tema de los cuidados, de cuidarnos los unos a los otros, el tema de la colectividad, ¿no? El de no dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás. Creo que en lo que no hemos sido mejores ha sido en eso, hemos sido peores, porque cada uno se ha replegado en su individualidad y en lo suyo, en lugar de bueno, intentar avanzando colectivamente y defendiendo lo que teníamos, intentándolo mejorar, todo lo que es del bienestar común, ¿no? Y sí, eso está ahí muy presente. Estamos dejando ¿a quién estamos dejando atrás, ¿no? Yo voy a abrir la ventana del todo y voy a asomarme en lo que tú apuntabas, ¿no? Los cuidados y toda la reflexión sobre la precariedad que yo creo que atraviesa por completo la novela. Es una ilustradora que se nos presenta en las primeras páginas, ¿no? Lleva 3 meses sin trabajo, tiene 38 años y lleva 3 meses sin trabajo, enciende el ordenador, pero no trabaja, ¿no? Más con esa sintaxis que se va acumulando para subrayar qué es lo que sucede, o más adelante cuando se pregunta, ¿habrá más gente como yo? ¿Dónde está? Los que no pueden pagarse una caña son mayoría, pero no se les ve, no están en los bares, están en casa, si es que aún no les han desahuciado. Por una parte está toda esa experiencia, ¿no? De ver como una vida que ya tenía un equilibrio fragilísimo, muy precario, pero bueno, en la que salían las cuentas de momento todo empezaba a derrumbarse de una manera definitiva, y contrasta, ¿no? con la experiencia con esa búsqueda casi, esa necesidad de los cuidados, ¿no? Con una experiencia que tiene ya anterior de un exalumno, que es un amigo que cuida en silencio, de una manera muy discreta, pero también con ese rechazo o con ese choque que ella en su dolor encuentra, pues no sé si me voy a pasar un poco de spoiler, pero que encuentra un entorno próximo, etcétera, ¿no? Está como todas esas tensiones en las que ella se va enfrentando en una situación que es muy complicada, ¿no? Que siente como ese espacio propio del trabajo se empieza a derrumbar. Por un lado es, claro, la edad del personaje, que tiene 30 y tantos años y que por su trabajo precario en la cultura ha sufrido enormemente la crisis del 2008 y ahora se encuentra de nuevo en un momento crítico. Eso le ha sucedido a mucha gente, y ahí sí que hablo mucho de la precariedad en el mundo de la cultura, pero hay muchas más precariedades y evidentemente es una de las cosas que evidenció la pandemia, que insisto mucho en el libro, no todos vivimos la misma pandemia, no todos teníamos la misma casa ni la misma situación económica, y es un tema que a ti te interesa tanto como a mí, es el tema del dinero, ¿no? Y claro, está ahí, ¿no? O sea,
realmente hay muchas diferencias, y está en la gente que se encontró de pronto metida en un piso que daba enano con toda su familia, que daba una tapia, que se encontró de pronto sin trabajo, la gente que tenía que salir a trabajar en un momento angustioso porque no le quedaba otro remedio, ¿no? Que hemos hablado también antes en la terraza, de los reponedores, las cajeras, que yo hablaba con la cajera del súper y se había pasado todo el confinamiento medicada para poder ir a trabajar, ¿no? Está todo eso, y ahí era otra de las... tenía también esa necesidad al escribir, pensaba, quiero dejar testimonio también de la gente invisible, de la que se ha quedado atrás y de la que ha quedado completamente invisibilizada, ¿no? Y que la hemos perdido en el camino, ¿no? Y bueno, por lo menos que tuvieran presencia de alguna manera. Y sí, para mí era un tema importante, y además ese tema es la desigualdad, está ahí, pero se evidenció muchísimo en aquel momento, ¿no? Hablábamos también de los migrantes, las trabajadoras domésticas sin papeles que despidieron cuando cogieron COVID, etcétera. Bueno, toda esa gente, ¿no? Hay que visibilizarlos, hay que hacer ese trabajo colectivo. Y sí, está, el libro es una novela, es literatura, pero todo eso está ahí detrás, ¿no? Porque de hecho hay momentos del libro, ¿no? Que son estos casi poemas, ¿no? En los que el lenguaje empieza a sentir esa urgencia del querer contar y del querer decir, y que las frases se van quebrando. Yo tenía también subrayado, la pecera hay que mirar más allá, ¿no? Y ese hay que mirar más allá yo creo que en cierto modo como una casi contraseña para entrar en la ventana correspondiente del libro, ¿no? Porque bueno, hablamos eso de pandemia, de confinamiento, de que es una novela que tiene que ver con lo que nos ha sucedido y lo que nos está sucediendo todavía, pero que va más allá, ¿no? En ese sentido, en cuanto a lo que comentabas de la precariedad, de los cuidados, etcétera. Es algo que a lo mejor quizá está centrando ahora más las conversaciones, pero que claro, que venimos con ello desde hace mucho tiempo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la ilustradora, la situación que vive es una situación que ella conoce. Así es, efectivamente. Y bueno, y además de todo esto de la precariedad, yo creo que hay otro tema que está muy presente, y es, que lo he dicho al principio, y que me gustaría insistir en el hecho de el habernos dado cuenta de nuestra fragilidad. Creo que eso nos ha cambiado muchísimo individualmente y a todos los niveles, y además como esa fragilidad se está agudizando día a día, ¿no? Con el mundo con el que nos estamos encontrando, el cambio climático, las guerras, todo lo que o sea, es como si se hubiera abierto la caja de Pandora y hubiera ido saliendo todo, ¿no? Y ese enfrentarnos con el miedo, y qué vamos a construir a partir del miedo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el miedo? Podemos hacer cosas malísimas o podemos hacer cosas buenísimas, y a mí eso es lo que más me inquieta, y creo que está reflejado en el libro. Y de repente veo que soy tan vulnerable, tan frágil, y sé que eso que decías el libro es un espejo en el que nos podemos mirar todos, porque estamos todos ahí tan frágiles, tan vulnerables, tan a punto de venirnos abajo, o tan a punto de levantarnos y tirar para adelante. En ese sentido, yo quería que el libro, no voy a hacer spoilers, que soy muy dada y me encantan además que me los hagan, entonces tengo un problema con eso. Quiere ser esperanzador, porque no me da la gana de tirar la toalla, no podemos tirar la toalla, pero sí que tenemos que ver lo que hay y ver la realidad, no jugar al escapismo, no como le pasaba a la protagonista, que veía a la gente como corría de pronto a retomar algo que ya no existe, ¿no? Y corría, no vamos a jugar al escapismo, pero tampoco vamos a rendirnos, pero tenemos que saber lo que tenemos y lo que hay. Y quizá en ese sentido creo que el libro, hay gente que me dice, que como que le incomoda o que le genera angustia, porque es muy duro enfrentarnos a quienes somos y a lo que vivimos y a lo que tenemos entre manos, pero bueno, se puede vivir de muchas maneras y cada uno elige la suya,
Pero bueno, yo en el libro quería hablar de eso. No sé, no habíamos hablado de si querías a lo mejor abrir a preguntas, etcétera, porque Sí, claro, por digo, supuesto, que igual de quiera repente participar, claro abro que sí, y sí. no, pero yo creo que si a alguien le apetece plantear alguna, no sé, alguna pregunta, si no yo tengo todavía alguna en el tintero si tenemos tiempo aún. ¿Perdón? Sí. Bueno, yo no quiero hacer una pregunta, si es posible una pequeña observación bajo mi punto de vista, y es que la novela está maravillosamente construida, hace un juego entre la forma y lo que quiere comunicar extraordinario. El juego entre el monólogo interior y el asomarse a la ventana a mí me ha producido, y a lo mejor es una voz discordante, en lugar de mirar hacia afuera, mirar hacia adentro. Es decir, es como si alguien estuviera en la ventana observando lo que hace ella, que por cierto, bueno, y a mí sí, ella no tiene nombre, ella es un ser no neutro, ni mucho menos, pero es un ser como podemos ser todos, y no necesita el nombre para enseñarnos lo que es el juego de la verdad, la realidad y la política. Se ha comentado que es una novela política y que, pues efectivamente, lo que pasa es que para hablar de política no hace falta hablar de líderes, ni de partidos, ni de vota este, vota al otro. Yo creo que es muy bien lo que ha hecho Isabel, y es presentarnos una realidad donde los barrios bajos y los barrios altos están perfectamente diseñados, y el sentir entre unos y otros está perfectamente matizado. Me ha gustado muchísimo. Gracias. No es ninguna pregunta. Y además sé que conoces muy bien el libro, sí. Bueno. Y me ha interesado lo que has dicho, lo de que mirar dentro de ella, no solo Sí. hacia afuera, sino hay ese juego de ventanas, en efecto. Y luego, por otro lado, sí, yo no le puse nombre porque es que no le encontré nombre, y me sorprendía porque veía perfectamente, incluso físicamente, al personaje, pero no le encontraba. Para mí era ella y se quedó en ella. Y luego sí, dándole vueltas, y cuando me lo han comentado, he pensado que quizás es que no quería que tuviese nombre, que de algún modo quería eso, que fuera el espejo de todos, ¿no? También hay una actitud que tiene que ver con el casi con el juego de planos, ¿no? Que yo pensaba también en una posible ventana que es la mirilla, casi, ¿no? Esa es otra, sí. Está muy presente. Porque hemos pasado un poco como de puntillas, Sí. por una cuestión que es un poco la que puede despertar los spoilers, que yo, como también yo creo que soy bastante dada, he intentado no entrar mucho ahí, que es ese vínculo, ¿no? Que es el vínculo real más cercano, que es también fruto de tensión, pero que tiene que ver que en cierto modo el personaje de la ilustradora es un espejo bueno, pues puede ser nuestro espejo, pero también en cierto modo su antagonista puede ser espejo también de otros aspectos que no nos gusta tanto, que nos resultan también muy incómodos y muy crudos. Así es, y bueno, está en la mirilla, y hay el espacio común y el apoderarse del espacio común, ¿no? Que en el libro es muy importante y lo es en la realidad. Y sí, eso está ahí el tema, volvemos al espacio, al poder, a todo eso que hemos hablado. También tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero sí que hay había ahí, que además está en mi novela anterior, en La danza del sol, el tema, y de hecho cito una frase del libro anterior, sin decir que es de ese libro, pero aparece como una lectura ahí, y es el hecho de que en los momentos críticos las personas podemos reaccionar inclinando la balanza hacia el lado del bien o hacia el lado del mal. Entonces eso también se vio claramente en la pandemia, la gente que ayudaba, que protegía a los otros, que echaba una mano,
que estaba ahí, y también la gente que aprovechó para tener algún poder sobre los más frágiles, los más débiles, los que lo estaban pasando peor. Y están esas dos posiciones, ¿no? Y bueno, que ahí hay un diálogo entre la protagonista, un diálogo pasado con su pareja, y en la que, bueno, de qué lado se decanta la balanza, ¿no? Esperemos que se decante del lado positivo, no del otro, pero surgen siempre en el momento en que hay, en todos los momentos críticos, y surgen, a las personas nos surge el lado malo o el lado bueno, y tampoco podemos saber cuál nos va a surgir, ¿no? Es algo inquietante, ¿no? Escuchándote tenía ya digo, ¿no?, que tenía como esas distintas lecturas. Es una novela en ese sentido muy abierta, ¿no? No vas acotando, no vas sentándote al lado de quien está leyendo y diciendo tienes que leer así, esto se lee de esta forma, pero sí que iba poniendo el foco cada vez más en la cuestión del poder, ¿no? Como el gran tema, o como el tema, no sé si central, pero sí uno de los temas vertebrales de la novela, ¿no? Como en los espacios de la intimidad, porque al final la ventana se abre a lo íntimo y a lo privado, se ejerce el poder para bien, para mal, etcétera. Sí, es así, y lo que comentábamos antes, que precisamente en los momentos críticos y en la pandemia se vio con claridad, se vio esa manera de apoderarse una redundancia del poder, ¿no? Se ve en esos momentos se ve con claridad quién tiene el poder, quién no lo tiene, y quién puede aprovechar para esos momentos para tener un poder que no tenía. A mí, por ejemplo, la mascarilla siempre me ha llamado la atención, y hablo mucho en el libro de cómo hubo un momento en que todo el mundo llevaba mascarilla y había gente que no se la ponía, y esa gente iba como ocupando el lenguaje corporal, el centro de la acera sin la mascarilla, mientras quienes la llevábamos nos echábamos a un lado, en muchos casos con miedo, teníamos miedo, ¿no? Y está ahí en el libro, y esa persona iba como el valiente, cuando en realidad la mascarilla ahí eras tú quien estabas protegiendo a quien iba sin mascarilla, o sea que eran nuestras mascarillas quien no había nada de valentía, pero sí había una manera de tomar el poder, de ocupar toda la acera. Es curioso, algo muy animal. Tú te echabas al margen y ocupaba todo el espacio, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la mascarilla se relaciona mucho más con estar con COVID, ¿no? Quien lleva mascarilla y vas muy tranquilo porque la llevas porque te da miedo, pero todo el mundo cree que ya no la llevas por miedo, y cuando la llevabas por miedo eras como alguien, bueno, estás perdiendo el espacio, el lugar, todo, porque eres un cobarde. Ahora eres alguien que da miedo y hacen que se aparten y te dejen más espacio. A ver, estos son pequeños detalles que pueden parecer muy triviales, pero que no lo son, que dicen muchísimo de nosotros, de los seres humanos, ¿no? Y de cómo funcionamos, y de toda esa parte que hay tan animal, y la parte esa tan animal tiene que ver con el espacio, y es en estos momentos cuando desaparece la normalidad, cuando surge eso, y como hablábamos, eso como mejor se cuenta es por pequeños detalles. Es por ejemplo, el cambio simbólico de la mascarilla a lo largo de la pandemia. Podrías contar, escribir un ensayo sobre las relaciones de poder que se han producido en la pandemia, solo hablando de mascarillas, ¿no? Parece muy trivial, pero no lo es. Ese juego entre espacio y política que comentas, los pocos que no llevaban mascarilla y los muchos que la llevábamos, hay una frase que la voy a citar de memoria, no sé si es textual o no, pero hay una frase que dice, son pocos pero se hacen notar, cuando los más no nos hacemos notar y nos escondemos. Eso puede ser incluso hasta no sé, un lenguaje pedagógico políticamente. ¿Cuándo nos haremos notar?
Y hay algo, por ejemplo, también como la realidad irrumpe, impregna desde luego la ficción, irrumpe en el sueño, esa referencia a cuando la protagonista sueña que no lleva mascarilla. Que es yo creo que es una pesadilla que no conocía, un tipo de pesadilla que no conocíamos desde que antes de marzo de 2020 no teníamos. Y yo, por ejemplo, me ha pasado varias veces, ¿no? Despertarme y no tengo mascarilla, como claro, estoy en casa dormida. Yo preguntaría quién no ha soñado que se ha dejado la mascarilla, que ha salido sin mascarilla. Todos creo que hemos tenido esas pesadillas de o que se te rompe la mascarilla o pierdes la mascarilla, ¿no? Sí, en efecto, eso creo que nuestros sueños de angustia tenían mucho que ver con la mascarilla, claro. Pues no sé si quieres abrir otra ventana más o... No, como si alguien quiere comentar algo o decir algo, no sé. ¿O hay algún tema que no hayamos tocado? O... Pues no, Sandra, que si tú quieres comentar algo más del libro. A mí hay una cosa que me llamó mucho la atención, pero no en el libro, sino en todo lo que he leído sobre el libro, y que me parece importante explicitar, y me gustaría que lo hicieras, porque has hablado del duelo que está muy presente, lo presente que está la ausencia de la pareja, de la protagonista, cómo se tiene que ir reconstruyendo sin el amor de su vida. Y me llama muchísimo la atención que es evidente y es explícito a lo largo de todo el libro que la pareja de ella es una mujer, pero que en cambio yo en todo lo que he leído luego sobre el libro se obvia esa parte o se la califica como amiga, persona cercana, incluso familiar. Y no sé si esto te suscita alguna reflexión, porque es verdad que el libro no va de eso, no es el eje del relato el hecho de que sea una pareja homosexual, da igual, es una pareja más, ¿no? Pero creo que el hecho de que se obvie, que no se hable de ello, sí que lo convierte en algo importante cuando en realidad no tenía por qué serlo, ¿no? No sé si lo has pensado, porque a mí sí que me llama muchísimo la atención. Lo he pensado y muchas veces he querido decirlo, pero porque nunca pensé que podría suceder algo así. O sea que continuamente se utilizaran eufemismos para yo mi protagonista tenía una pareja mujer y surgió así, y que además era una pareja con 2 niños, y a mí me pareció lo más normal del mundo y bueno, pues era así, pero sí que me llamaba muchísimo la atención que nadie hablaba, y varias veces dice que se enamoró, que estaban enamoradas, o sea que era clarísimo, y siempre se han utilizado eufemismos, y me he sentido un poco así como a finales del siglo XIX con aquellas amigas que vivían juntas, ¿no? Y dicen, ¿qué es esto, no? Y sí, me ha dejado un poco perpleja, porque creía que algo que, bueno, yo sentía como absolutamente normalizado, pues realmente no lo es tanto. Sí se utilizan eufemismos para mencionarlo, ¿no? En comentarios sobre el libro. Sí, me ha llamado la atención, en efecto. Hay un comentario aquí que nos manda un amigo o una amiga a través de Instagram, que en relación a lo de las mascarillas, ¿no? Dice, a mí me pasa que cuando se empezó a salir un poco, si iba a un lugar que me hacía feliz, me olvidaba de la mascarilla. Ay, eso, a ver, yo soy de esas personas que sigo usando mascarilla, y hoy porque estoy aquí tengo que hablar, pero yo si voy a es la primera vez que estoy en un interior sin mascarilla. Yo sistemáticamente uso mascarilla, y ahí yo entiendo muy bien lo que quiere decir. Para quitártela por algo tienes que tener un incentivo, tiene que de alguna manera compensar el riesgo. Claro, si no te compensa el riesgo, si vas a hacer algo que ni te apetece mucho ni te interesa mucho, pues la llevas o no vas, pero tiene que haber. Y claro, cuando iba a un sitio y disfrutaba, se olvidaba de la mascarilla. Yo vengo aquí, voy a hablar, es algo que me apetece, estar con todos vosotros y vosotras, y hago un esfuerzo y no me pongo la mascarilla porque no voy a estar hablando con ella, pero sí, en efecto, tiene que haber un incentivo, una motivación, y el riesgo además depende de cada uno, y creo que eso habría que respetarlo, que cada uno tiene, como decíamos antes también con el duelo, sus tiempos, sus momentos, y toma las decisiones cuando considera que debe tomarlas y se siente bien y seguro o a gusto para hacerlo, ¿no? Y no forzar. Y sí que ha habido también
una parte de la sociedad que ha intentado como obligar a todo el mundo a ir a su ritmo y cada uno tenemos el nuestro. Pues no sé si quieres que nos quedemos con el ritmo propio de cada cual o... Creo que es un buen quedarnos con el ritmo propio de cada Es cual. un buen final. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte y es un placer leerte, o sea que no haya leído La ventana todavía, que no tarde en hacerlo y que quien la haya leído, que yo creo que ese regreso a la novela da lecturas nuevas, creo. Es que me está sugiriendo otra cuestión. La novela, el regreso a la novela,